Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar en la casa del Señor. 3 hermanos sienten bendición estar en la casa del Señor. Así ya cambia, bendito sea Dios. Bueno, hermanos, por favor, quiero que vayamos rápidamente a el libro de los Efesios, o a la carta a los Efesios. Vamos a ir al capítulo número 6, vamos a leer los versículos 12 al 13, vamos a utilizar para esto la nueva traducción viviente. Romanos 6, versículos 12, Efesios 6, capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice la palabra: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Otra versión agrega solamente, sino luchamos contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Bueno, entonces hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Hay un mundo que podemos ver con nuestros ojos, palpar con nuestras manos, pero inmerso en este mundo terrestre hay otro mundo invisible, que aunque no lo podamos ver ni palpar, no quiere decir que no esté, ahí está, existe. Y aún más, a veces ese mundo invisible tiene autoridad, potestad, influencia sobre los seres humanos. Bueno, entonces, primero, no estamos luchando contra seres humanos solamente. Entonces, también estamos luchando contra otros que no son seres humanos. Si no estamos luchando contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces, quiere decir que en los aires se están moviendo, en ese mundo invisible, hay espíritus malignos que están haciendo guerra contra nosotros. Es decir, en ese mundo invisible que se mueve en los aires, hay espíritus benignos, ángeles, por ejemplo, que interceden y pelean a favor de nosotros, pero también hay espíritus malignos que están batallando contra nosotros. Versículo 13, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Es decir, hermanos, ese enemigo invisible, que son gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, espíritus malignos, están haciendo guerra y peleando en contra de usted, aunque usted no lo sepa y aunque usted no se ha dado cuenta. ¿Cuántas de las cosas que ocurren en su vida, no solamente desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista corporal, y aún más, hasta desde el punto de vista natural, ambiente, cosas que le rodean, que le está saliendo mal, que pareciera que usted dice: ¡ala, qué mala suerte la que tengo! Se me descompuso esto, ahora se me descompuso el otro, arreglo esto, arreglo el otro, se me descompone uno, se me descompone el otro. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que está haciendo batalla en contra de usted y que usted tiene que aprender a resistirlo. Termina diciendo el versículo 13, así después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Y oiga esto, porque esto es muy importante, lo que acabamos de leer. Porque de que usted está en una batalla espiritual, está en una batalla espiritual. Pero oiga,
No es tan importante en este momento cómo se encuentra usted en medio de esa batalla espiritual, sino lo importante es cómo va a salir de esa batalla espiritual. Porque, hermanos, el deseo de Dios es que después de esa batalla sigamos en pie, sigamos firmes. Pero ¿cuántos cristianos hay que luego de salir de una batalla, como lo que acabamos de pasar en la pandemia contra el COVID, una persona que ha estado batallando contra el cáncer, una persona que ha estado batallando con una deuda, una persona que ha estado batallando por su familia, por su economía? ¿Cuántas de esas personas cuando finaliza la batalla siguen de pie, siguen firmes? Porque hay algunos hermanos que después de la batalla, usted los mira y pareciera como que quedaron tirados, quedaron malheridos, maltrechos. Y en lugar de permanecer firmes, hermanos, salen de esa batalla bien inseguros, bien inestables, indecisos, vacilantes, inconsistentes. Ahora, ¿por qué es importante lo que estamos viendo ahora? Porque, hermanos, aunque es algo que no es popular para predicar en la actualidad, no quiere decir que no sea algo que no esté ocurriendo. Está ocurriendo. Lo crean o no, o lo acepten o no. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando en general. Porque en las iglesias de hoy, amados hermanos, encuestas bien hechas, en Estados Unidos, Europa, por ejemplo, dice que la gran mayoría de creyentes, entre comillas, ya no creen en las sanidades, ya no creen en los milagros, mucho menos van a creer en demonios o espíritus inmundos. Y si ese es el cristianismo moderno, tanto creyente y tanto cristiano se está quedando indefenso en esa lucha que está ocurriendo en su contra, ya sea por ignorancia, porque no sabe de esto, o ya sea porque de voluntad propia decidió ignorarlo. Es decir, no lo creo. Como les contaba a los hermanos de Mazatenango la semana pasada, yo siendo médico al principio no creía, hasta que Dios me hizo experimentar en persona, con una persona enferma, que la enfermedad que tenía esa persona, yo pensé que era un absceso renal lo que tenía, pero resultó que no era eso, sino es Dios el que me para antes de salir de ese lugar y me dice, ora por él, evangelízalo. Yo me hubiera ido creyendo que ese hombre que estaba ahí simplemente necesitaba antibióticos y que lo hospitalizaran. Porque yo escuchaba en la iglesia, lo recibía como doctrina de la iglesia, pero como buen médico biológico occidental formado en las universidades de Guatemala, no creía o no aceptaba que en realidad hay, por ejemplo, enfermedades que no necesariamente son producidas por virus, bacterias, químicos, cosas medioambientales y otras cosas así. Si el Señor no me detiene esa noche y casi me obliga a que ore por ese hombre que estaba ahí, ese joven, y que se manifestara el espíritu inmundo que estaba ahí, y que Dios me permitiera, sin haber tenido ninguna experiencia previa alguna, haber batallado y haber expulsado el demonio que estaba en ese joven y que lo quería matar, probablemente yo seguiría sin creerlo. Lo aceptaría como doctrina, pero sin creerlo. Pero habiéndome llevado el Señor a experimentarlo en primera persona, ¿cómo voy a negar o cómo no voy a creer lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a eso? Amén.
Vamos a Romanos 8, 38 al 39. Y nos dice Pablo, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Le pregunto, hermano, ¿cuándo lo van a ustedes separar del amor de Dios? Dos hermanos. ¿Y los demás qué? ¿Habrá algo que los podrá separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Oiga pues. Porque no está hablando cualquier creyente. Está hablando el perito arquitecto de la iglesia, Pablo. Y Pablo está advirtiendo que hay ángeles caídos, hay demonios, que es lo que están intentando, separarlo del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, oiga esto, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¿Cree usted eso? Levante su mano derecha y repita conmigo, estoy convencido. Vamos pues, ¿lo creen? Estoy convencido que nada podrá jamás separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni mis temores de hoy, ni mis preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarme del amor de Dios. Y dice el versículo 39, oiga, ningún poder en las alturas, hay poderes que están luchando contra suya, ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Pablo está hablando a los creyentes y Pablo le está diciendo que hay peleas que son naturales y otras que son espirituales. Hay peleas, y quiero que le ponga atención, que pareciera ser que usted está peleando contra otro ser humano, pero en realidad está peleando contra espíritus malignos que están utilizando a esas personas en contra suya. Y por eso es que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y nuestro corazón para poder entender, amados hermanos, que esa persona que lo está difamando, esa persona que lo está calumniando, esa persona que está llevando chismes en contra suya, esa persona que lo está haciendo quedar mal en su trabajo o en sus estudios, esa persona, su lucha, antes de ponerse a pelear con esa persona, tiene que ponerse a pelear contra el espíritu inmundo que está moviendo a esa persona. ¿Me están comprendiendo? Porque, oiga esto, ¿cuál es el objetivo de esos poderes espirituales malignos? El objetivo es separarlo del amor de Dios. Hermanos, yo he conocido casos y casos de personas, hermano, que estaban bien metidas con el Señor. Me recuerdo también el caso de un varón que allá en la capital, cuando yo empezaba, era un bebito todavía en el Evangelio, era de las personas a las que yo miré y hasta cierto punto me motivó a buscar más de Dios. Un varón que se dedicaba a evangelizar, y viera, hermano, qué palabra la que tenía. Y con la palabra que él tenía, cómo llegaba al corazón de las personas, los tocaba, los conmovía, se convertían al Señor.
Un día de estos venían de una actividad evangelística, iban en un vehículo y ese vehículo chocó, dio vuelta, y ese varón salió del accidente, pero tuvo fractura de fémur y no sé qué otras partes tuvo fractura, y desde entonces él ya no se quedó caminando normal, sino que se quedó con probablemente un acortamiento de uno de los miembros, y entonces él se quedó renqueando. Y esta persona se decía, no comprendo, si yo estaba sirviendo a Dios, yo no venía de una fiesta, yo no venía a hacer nada malo, yo venía de servir a Dios, me pasa este accidente y ahora miren cómo me quedé. Y esta persona se quedó con una herida en su corazón, sin comprender cuál era el propósito que Dios tenía con él a través de eso que le estaba pasando. Y este varón terminó alejándose del Señor. Yo espero en mi corazón que en el transcurrir del tiempo su corazón haya sanado y haya vuelto al Señor. Pero ¿cuántas personas hay en situaciones similares? Por eso, hermanos, es que Pablo nos enseña que tenemos que estar conscientes que estamos en medio de una lucha y que en medio de esa lucha Dios nos ha proporcionado armas que tenemos que utilizar. No vamos a hablar esta mañana de esas armas, porque el Señor me ponía en el corazón, compartí la primera parte la semana pasada en la iglesia de Mazatenango, y el Señor me dejó la segunda parte para compartirla acá. Y el Señor me ponía en el corazón lo siguiente, y quiero que usted esté consciente de esto, amados hermanos. La actividad espiritual maligna no solamente existe, sino que cada vez se va a hacer más evidente y cada vez se va a hacer más fuerte. De aquí hasta que el Señor venga en su parucía para ir a arrebatar o para llevarse a la iglesia novia, esa actividad demoníaca, esa actividad espiritual negativa se va a ir incrementando cada vez más. Y conforme más se acerque el momento de ese arrebatamiento, más fuerte va a ser la actividad demoníaca. Y después de ese arrebatamiento, cuando se abre el espacio para la semana 70 de Daniel y la tribulación y gran tribulación, esa actividad va a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta el día en que el Señor Jesús en su epifanía venga para acabar con todo eso malo que va a estar pululando en la tierra. Ahora bien, si usted se recuerda y va al Evangelio de Marcos, se va a encontrar con que Jesús le dijo a sus discípulos, les habló de la gran comisión y les dijo que fueran por todo el mundo, predicaran el Evangelio a toda criatura, que todo aquel que creyere sería salvo. Pero antes de eso, el Señor Jesús les dijo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? En mi nombre, ¿qué dijo? ¿Echarán fuera qué? Demonios. Es decir, si Jesús lo dijo, es porque es una verdad. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Sí? Si Jesús lo dijo es porque es verdad. Y es, oiga, una tarea que le dejó a la iglesia. A ver, ¿cuántos de aquí son iglesia de Cristo? No es una tarea que se la encargó a otras personas, es una tarea que se le encargó a la iglesia. Hermanos, y tenemos que estar conscientes de cuántas personas hay a nuestro alrededor que posiblemente están influenciadas, algunas hasta endemoniadas, algunos tal vez no endemoniados, pero sí demonizados, es decir, bajo influencia externa, pero están influenciando sobre él de demonios. Hermano, yo me recuerdo una vez cuando todavía vivíamos con Brendita en Escuintla. Una noche, en la iglesia, yo era diácono en ese tiempo en la iglesia, y yo estaba parado cuando de repente miro entrar una persona en la puerta de atrás, y en el Espíritu Santo me habla, me dice, ese está endemoniado. Bueno, yo solo me lo quedé viendo, vi que llegó a sentarse, empezó el culto, y cuando empezó el culto, ese joven se levantó y salió. Al rato entra otro diácono y me va a decir, hermano,
Fíjese que allá afuera hay un joven que quiere que oremos por él. ¿Me acompaña a orar por él? Amén, claro, voy. Y cuando empezamos a orar por él, hermano, se empieza a manifestar un espíritu inmundo. Y ese espíritu inmundo, de repente, hizo que ese joven empezara a hacer cosas irracionales. Dentro de eso, enfrente de la iglesia, habían unos almendrales. Hermano, ese joven se empezó a colgar de las ramas del almendral y se colgaba como que era un mono. Y brincaba de una rama al otro como que era un mono. Entonces, eso no es normal. Bueno, empezamos ya no a orar por él, empezamos a reprender en el nombre de Jesús. Y en eso nos habla el Espíritu. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Safari, dice. Bueno, entonces entendimos por qué, ¿verdad? Parecía un mono que brincaba por las ramas del almendral. Bueno, pues te vas a ir fuera en el nombre de Jesús. No, yo no me voy. ¿Y saben por qué no me voy? Dijo. Porque yo no me invité solo a meterme en este cuerpo, dijo él. Hablando del joven, dijo, ha caído como 14 veces. Oiga, qué tremendo. Toda la información que nos dio ese demonio en ese momento. Nos dice, ha caído como 14 veces. Así es que yo no estoy aquí solito. Él abrió puertas, él me invitó, yo estoy aquí. Y saben una cosa, oiga los planes. Porque nos dice, ¿y saben qué voy a hacer con él ahorita? Nos dijo. La iglesia ahí quedaba como a unos 200 metros de la carretera principal ahí en Escuintla, por donde pasa todo el tránsito pesado. Y nos dice, ahorita lo monto en la moto, lo saco a la carretera y lo voy a estrellar contra el primer tráiler que venga ahí en la carretera. Oiga, ¿cuáles eran los planes que ese demonio tenía para ese joven esa noche? No quiero extender el testimonio porque es grande, pero el Señor lo liberó esa noche. Él quedó libre esa noche. Y los planes que ese espíritu inmundo tenía con ese joven no se pudieron concretar. Entonces, ¿cómo voy yo a negar? Porque la palabra dice que tenemos que hablar de las cosas que hemos visto y que hemos oído. Entonces no me puedo quedar callado con eso. Yo sé que no sé aquí en Quetzaltenango, en Mazatenango, la iglesia Genezaret tiene fama de que es una iglesia muy estrictamente apegada a la Biblia. Piensan que somos muy cuadrados, que somos muy legalistas, pero nada que ver al respecto. Simplemente nos apegamos a lo que dice la palabra de Dios. Y como el Señor me envió a decirles, iglesia, quiero que estén conscientes de esto. La actividad espiritual maligna se va a poner cada día más evidente y más fuerte. Y mi iglesia, me dijo el Señor, tiene que estar preparada para pelear las batallas, porque para eso la tengo en la tierra, para pelear las batallas espirituales. Pero oiga, pero no están solos, dice el Señor, yo estoy con ustedes. Bueno, entonces, también me dijo el Señor, mira, ¿sabes por qué mucho pueblo? Se lo estoy diciendo como me lo dijo el Señor. ¿Sabes por qué mucho pueblo, mucho pueblo no se siente capaz de pelear las batallas o pierde las batallas? Porque no están preparados adecuadamente para pelear esas batallas. Y entonces esta mañana quiero hablarle acerca de algo importante que me habló el Señor para que podamos pelear esas batallas. Quiero que vayamos al libro de Josué, capítulo 6, y vamos a leer rápidamente de los versículos 2 al 6.
perdón, dije Josué, es Jueces, perdón hermano. Jueces, capítulo 6, versículos 2 al 6. Entonces, dice la palabra: los madianitas eran tan crueles. Oiga, porque los madianitas son figura de esos espíritus inmundos que estamos hablando. Y dice, los madianitas eran tan crueles, porque hermano, una cosa que quiero que le quede claro es que el enemigo de su alma no lo va a estar tratando a usted bondadosamente. Porque el objetivo del enemigo de su alma es robarle, matarlo y destruirlo, claramente. Y dentro de eso, su característica es la crueldad. Él no va a tener misericordia de usted, porque es todo lo contrario de Dios. Dios es misericordioso, pero el diablo es cruel. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes y en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros. Oiga esto, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Oiga qué tremendo. ¿Sabe por qué el enemigo lo tiene a usted así? Porque quiere que se quede hasta en esa situación, que no tenga ni qué comer. Por eso, o le roba los trabajos, o le roba el dinero, o hace que usted esté gastando más de lo que tenga que gastar para que usted se quede con poco dinero y usted se mire, disculpe la expresión chapina, en trapos de cucaracha. Versículo 5. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Ahora, quiero explicar algo contemporáneamente, porque 1 Corintios 10:11 nos dice que todo lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces, si algo está escrito en el Antiguo Testamento, lo que el Señor quiere es no solamente que lo conozcamos solo como algo histórico, sino que lo entendamos y lo apliquemos a nuestra vida. Entonces, ese libro de Jueces, en esos capítulos 6 y 7, vemos a un pueblo de Israel que estaba oprimido por los madianitas. Ya vimos, hermanos, de que eran tan crueles que dejaban sin nada que comer a los israelitas. Y después se iban dejando la tierra desolada. Pero todo esto aconteció porque si usted lee en el versículo 1, los israelitas le habían sido infieles a Dios, se habían rendido culto a falsos dioses. Esto, amados hermanos, es comparable en este tiempo con muchos cristianos que hoy día están pasando por situaciones muy difíciles. Algunos están pasando hasta hambre. Algunos están pasando por pobreza, por situaciones económicas muy difíciles, por complicaciones laborales, familiares o de salud bastante graves. Pero quiero decirle de parte del Señor que la razón es una. Y el Señor nos lo dijo hoy en una de las profecías. ¿Por qué? Porque han puesto su corazón, han puesto su confianza en una persona individual o en una persona jurídica.
o en otras cosas. Por eso el Señor hoy en la profecía decía: mira qué es lo que en tu vida me ha quitado el primer lugar que yo debería de tener. Porque eso es lo que hicieron los israelitas. Los israelitas dejaron a Jehová por un lado y empezaron a poner su confianza en dioses que no eran dioses. Y es lo que el Señor nos habla esta mañana y nos dice: no pongas tu confianza en ninguna persona. No pongas tu confianza en ninguna institución. No pongas tu confianza en tus capacidades, en tu intelecto. Pon tu confianza en mí, te dice el Señor esta mañana. Estos hermanos y hermanas que han puesto su corazón, su confianza en otras cosas que no es Dios, dejaron, y oiga esto porque este es el primer punto central del mensaje, dejaron de tener a Dios como lo más importante de sus vidas. ¿Y qué se convirtió en lo más importante? El esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la empresa, el carro, la moto, o cuánto dinero tienen en el banco. Oiga, lo que le voy a decir es tremendo, porque algunos su confianza la ponen incluso en la iglesia, o a veces en los ministros que predicamos en la iglesia. Y el Señor te dice: yo soy tu único Dios. Yo soy en quien debes confiar. Yo soy a quien debes acudir, porque yo soy el dueño del oro y de la plata, te dice el Señor. Y yo soy el que te puede sacar adelante. Hoy, amados hermanos, el Señor está hablándonos y nos está diciendo: si tú estás pasando por una situación agobiante en tu vida, el Señor te dice esta mañana, hoy es tiempo para que te hagas un autoexamen y verifiques en qué lugar está Dios en tu vida. Amén. Siempre en el capítulo 6 quiero que vayamos a los versículos 12 al 14. Y dice la palabra: entonces el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescatas a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Yo quiero decirle esta mañana, no solamente a todos los que estamos en este recinto, sino a todo aquel que pueda estar viendo este mensaje. Dios hoy te está diciendo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Te lo repito: guerrero valiente, el Señor está contigo. A ver, yo quiero que repita esto, pero quítele guerrero valiente y diga su nombre, y ya no diga el Señor está contigo, sino el Señor está conmigo. A ver, como yo, Kenneth, el Señor está conmigo.
yo tengo algo en mi corazón. Venga, varón, venga. Y después le puede preguntar a su nuera que había preguntado por usted. Yo quiero decirle, varón, Dios lo ama. Dios le dice que Él es su Dios, que Él está contigo y que Él quiere bendecirlo, Él quiere ayudarle, Él quiere ser su fortaleza, su fuerza, su ayuda, y que usted, pase lo que pase en el futuro, siga confiando en el Señor su Dios, porque Él lo ama. Y esta mañana le dice: ánimo, valiente guerrero, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Hermanos, pero ¿cuál fue la respuesta de Gedeón? Si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Yo lo que más creo es que el Señor nos ha abandonado, dijo Gedeón. Pero oiga, la respuesta de Dios fue inmediata y contundente y le dice: yo soy quien te estoy enviando. Tal vez alguno de ustedes en este momento esté diciendo: pero las cosas, ¿cómo puedo decir que Dios está conmigo con todo lo que me está pasando? Pero yo quiero decirte esta mañana: Dios está contigo. Tal vez te dirás como de Gedeón: pero si yo soy el más insignificante de todos. Pero el Señor te dice: yo estoy contigo y yo te digo, ve con la fuerza que tienes. ¿Por qué? Porque no importan tus fuerzas, no importa tu dinero, no importa lo que tengas. El Señor te dice: yo te envío y yo te voy a dar la victoria. Yo estaré contigo y vas a destruir a tus enemigos como si estuviera luchando contra un solo hombre. Hermano, hoy el Señor los está llamando hijos del Altísimo y les está diciendo: levántense, porque van a pelear la batalla de la fe. Muchos dirán: yo soy débil, yo soy el más pequeño, soy pobre. Y pueden poner todos los pretextos que puedan para no ir a pelear. Pero la respuesta que Dios les da esta mañana es: yo estoy contigo. A donde quiera que vayas, te dice el Señor. No importa dónde estés, no importa cuál sea la circunstancia. Y oiga esto: yo estoy contigo. Esta es una palabra profética que el Señor me dio para esta iglesia. Yo estoy contigo. Tú destruirás a tus madianitas y tú vas a librar a tu familia, te dice el Señor. Jueces capítulo 6, versículos 25 y 26. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, que tiene 7 años. Derriba el altar. Oiga, póngale atención a esto. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Oiga, qué tremendo eso, porque este va a ser el segundo punto importante de esta mañana. Porque, oiga, no fue Gedeón, fue el papá de Gedeón el que había levantado un altar a Baal. Fue el papá de Gedeón el que había mandado a poner un poste dedicado a la diosa Acera. Y Dios le dice a Gedeón: derriba el altar que tu padre levantó y corta el poste dedicado a la diosa Acera. Y después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima.
colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. La palabra nos dice, hermanos, que Gedeón les tenía miedo a los miembros de su casa, porque los miembros de su casa eran los que habían construido esos altares paganos y ese poste pagano. Ahora bien, oiga, porque Dios le había dicho a Gedeón, yo te voy a dar la victoria. Y Dios te ha dicho a ti esta mañana, yo te voy a dar la victoria. Pero Dios viene y le dice a Gedeón, pero antes de darte la victoria, vas a hacer 5 cosas. Primero, vas a derribar el altar que tu propio padre levantó a Baal. Vas a cortar el poste dedicado a la diosa Acera. Segundo. Tercero, vas a construir un altar para mí, dijo Dios. 4, vas a sacrificar el toro escogido por Dios sobre el altar. Y 5, vas a usar la leña del poste de la acera como fuego para ese sacrificio. Y eso para nosotros tiene un mensaje bien importante. Mira, mi amado hermano, hoy el Señor nos está hablando a los creyentes que estamos en la segunda década del siglo XXI, nos está hablando el Señor y nos está diciendo que antes de darte una gran victoria, primero tienes que destruir las cosas que han quitado la prioridad a Dios en tu vida. O aquellas cosas que le han quitado la importancia de Dios en nuestra vida. Póngale atención a lo que voy a hablarle en este momento, porque lo primero que le dijo el Señor a Gedeón fue: destruye, derriba el altar que tu padre levantó a Baal. Y entonces Dios nos está hablando acá, hermano, y hoy nos está diciendo, es necesario que en tu vida destruyas todo aquello que por herencia de tus padres, y no estoy hablando herencia monetaria, estoy hablando de una herencia espiritual, ya sea por cultura, por hábitos, por costumbres, que lo podemos catalogar incluso como una idolatría ancestral. Hermano, pero fíjese que mis papás ya son cristianos. Sí, pero recuérdate lo que dice la palabra, que la maldad de los padres visita a los hijos hasta la 3ª o 4ª generación. Suponte que tú eres la 4ª generación, la 3ª generación, tu papá, la 2ª generación, tus abuelos, la 3ª generación, tus bisabuelos, y la 4ª generación, tus tatarabuelos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que incluso hay cosas que tú ni te enteras, ni sabes, que a veces por acciones desde tus tatarabuelos o bisabuelos todavía pueden estar afectando de cierta manera tu vida. Pero una noticia buena te doy. La palabra te dice que desde el momento en que tú viniste a Cristo Jesús, en Cristo Jesús fueran rotas todas las maldiciones que habían en contra nuestra. Es decir, tú rompiste la maldición y ya no la transmites a tus hijos si tus hijos nacieron después de que tú te hayas convertido a Cristo. Pero si aún no te habías convertido a Cristo y ya tenías hijos, aún puede alcanzar eso hasta allá. Porque recuérdate, Dios no tiene tataranietos, Dios no tiene bisnietos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y cada uno de nosotros individualmente responde ante el Señor. Entonces, amados hermanos, es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son aquellas cosas que se oponen a que Dios sea el primero en nuestras vidas. Idolatrías ancestrales, hermanos, pueden ser cosas tan sencillas como el orgullo por el apellido. Es que, hermano, yo
soy de tal apellido. Es que mis papás, los dueños de tal cosa, mis abuelos, los dueños de tal otra. Y a veces es más importante para ti tu apellido que el Señor. Y a veces confías más en las cosas que tu familia puede hacer por ti que en lo que el Señor puede hacer por ti. Y no te has dado cuenta que eso es una idolatría ancestral. Otra, como ejemplo, honrar más allá de lo debido a nuestros ancestros. A veces las herencias terrenales o las herencias dinerarias le quitan el primer lugar a Dios en nuestra vida. Y les recuerdo, no es malo el dinero, no es malo el dinero. ¿Qué es lo malo? El amar el dinero. Dice la palabra, el amor al dinero es que la raíz de todos los males. Una idolatría ancestral, pues incluso empresas familiares, oiga, hasta la religión. ¿Cuántas personas ha escuchado usted que le dicen, en esta religión nací, en esta me voy a morir? Convirtiéndolo en una idolatría ancestral, en una influencia de ancestros sobre su vida. A veces hasta una profesión. Es que lo que pasa es que mi bisabuelo fue abogado, mi abuelo fue abogado, mi papá fue abogado, yo también voy a ser abogado o soy abogado y mis hijos van a ser abogados. Y no se dan cuenta, hermanos, que lo que están haciendo ahí es simplemente trasladar un ancestro y una idolatría ancestral a sus propias vidas. Y hay muchas otras cosas más, pero como tenemos corto tiempo, no me quiero expandir en eso. Entonces, viene el Señor y le dice a Gedeón, primero, derriba ese altar que hay en tu vida. Yo te quiero decir esta mañana, tienes que derribar todo altar que haya en tu vida, que no sea altar para Dios. Porque te recuerdo una cosa, ¿en dónde está el altar para nosotros hoy? A ver, si trae suéter, hágase un poquito y con su mano derecha tóquese aquí. ¿Dónde está su altar? En el corazón. Entonces, amado hermano, todo aquello que el Señor le está hablando esta mañana y está quitando el primer lugar en la vida, en su vida, para el Señor te dice esta mañana, derríbalo. Yo te quiero dar la victoria, pero primero derriba ese altar. Pero no se quedó ahí. Y le dice, y ahora construye un nuevo altar para mí, te dice el Señor. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que te está diciendo hoy? Hermano, a veces es necesario que derribemos lo que en nuestra vida hay, que le quita ese lugar al Señor, que ha profanado el altar de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, y es necesario derribarlo para volver a empezar a levantar un nuevo altar para el Señor. Amén. Amados hermanos, quiero decirte esta mañana, Dios es Dios de misericordia y Dios, dice la palabra, se complace en hacer misericordia para con sus hijos. Pero para ello, hermanos, derribemos ese altar, levantemos uno nuevo que sea dedicado específicamente para Dios. Hoy el Señor nos dice, es necesario que limpies tu altar. Es necesario que limpies tu corazón y es necesario que empieces a santificar tu corazón y a consagrar tu corazón exclusivamente para Dios. ¿Por qué cree usted que la palabra dice amarás al Señor tu Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el mismo Señor Jesús dijo, cualquiera que ame más a padre o a madre o a cualquier otro familiar o cualquier otra cosa
más que yo, ¿qué dijo el Señor? No es que digno de mí. Yo te recuerdo, Iglesia de Cristo, que se reúne en Quetzaltenango, Iglesia Genezaret de Quetzaltenango. Dios te ha hecho un llamado y te ha dicho: cuando suene la trompeta, yo quiero arrebatarte y llevarte conmigo, dice el Señor, allá a las nubes, y después a presentarte con mi Padre. Pero para eso es necesario que derribes el altar viejo y levantes uno nuevo. Es necesario que botes todo lo anterior para hacer algo nuevo. El Señor le habló a Abraham y le dijo el Señor a Abraham, oiga eso, le dice: mira, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y vete a la tierra de Canaán. Viene a Abraham, ahí todavía era Abraham, no era Abraham, y claro, sale de Ur de los Caldeos, pero ¿con quién salió? Con Taré, con su papá. ¿Con quién más salió? Con Lot, con su sobrino. Y se fueron a establecer a la tierra de Harán, pero ahí no lo había llamado Dios. Dios lo había llamado para que fuera a la tierra de Canaán, pero él se quedó estacionado en la tierra de Harán. ¿Y sabe por qué se quedó estacionado en la tierra de Harán? Porque iban ancestros con él, ahí iba su papá, iba su sobrino. El papá de Abraham tenía otra visión, otros propósitos. El papá de Abraham no quería llegar a Canaán, él quería llegar a Harán. Y se establecieron en Harán y se quedaron muchos años en Harán, hasta que el papá de Abraham se murió. Hasta que ese ancestro desapareció. Y entonces el Señor le volvió a hablar a Abraham y le dice: mira, deja tu tierra, deja tus parientes, vete a la tierra que yo te daré. Yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo voy a derrotar a todos tus enemigos. Y el Señor te está diciendo esta mañana: no te quedes estancado en donde estás. Yo te llamé a ese Canaán espiritual. Yo te llamé y te estoy poniendo la meta. Yo te quiero arrebatar, yo te quiero llevar conmigo, porque yo ya te aparté un lugar allá en el cielo junto con mi Padre. Dice la palabra que cuando una persona muere, el espíritu, ¿a dónde regresa? ¿A dónde regresa? Con Dios, con el Padre. ¿Eso qué quiere decir? Si dice regresa, ¿qué quiere decir? Que nuestro espíritu estuvo allá con el Padre. Es decir, ¿cuál es su verdadero hogar? No es la tierra. La tierra solo es un lugar donde nos mandaron a pasar unos cuantas decenas de años, en el mejor de los casos. Pero no es para que nos quedemos estancados aquí, sino que tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, que nuestra meta es regresar con el Padre. Porque dijo David en el Salmo 23: y a la casa de mi Padre regresaré por muchos días. Amado hermano, el Señor te está diciendo esta mañana: no te quedes en Harán, no te quedes en la tierra, no te quedes en Quetzaltenango, no te quedes en Guatemala, no te estaciones ahí, porque tu verdadero lugar está en volver allá en los cielos de donde perteneces. Pues tú no perteneces aquí, tú no perteneces a la tierra. Este solo es un paso terrenal. Voy a procurar irme un poco más rápido. Vamos a Jueces capítulo 7, versículos 3 al 7. El Señor le había dicho a Gedeón: yo te voy a dar la victoria. Y Gedeón se consiguió un gran ejército, hermano. No se lo va a leer para ahorrar tiempo, pero usted lo puede buscar después en casa. Gedeón se consiguió un gran ejército. Se consiguió un ejército de 32,000 soldados. Sin embargo, aún 32,000 soldados eran poquitos para todo el gran ejército que tenía Madián y sus aliados. Pero según Gedeón, con 32,000, yo creo que podemos hacerle frente. Pero viene el Señor y le dice a Gedeón: mira, son muchos, son demasiados. ¿Sabes qué?
dile a todas las personas que si alguien tiene miedo, que mejor se regrese a su casa. Si alguien está pensando, es que me puedo morir aquí y voy a dejar viuda a mi esposa, ay, que voy a dejar huérfanos a mis hijos, ay, que no he arreglado todavía los papeles, no he hecho todavía el testamento, que se regrese a su casa, le dijo el Señor. Y dice que se les fueron, le desertaron 22,000 soldados. Imagínense que hubiera hecho Gedeón con 22,000 miedosos peleando ahí, le hubieran desertado en la batalla. Y oye lo que te voy a decir, porque el Señor te está diciendo esta mañana: ¿quieres ser parte del ejército que va a obtener la victoria? Renuncia al miedo, renuncia al temor. A mí me gustó mucho un texto que vi precisamente estando aquí en la iglesia, que nos habla en 1 Juan capítulo 4, versículo 18, oiga esto, dice: en esa clase de amor no hay temor. Está hablando del amor que nosotros tenemos con Dios. Dice: en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Oiga esto: si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces desertamos de las iglesias? ¿Sabe por qué muchas veces dejamos de ir a las iglesias por algún tiempo? ¿Sabe por qué muchas veces andamos una temporada en la iglesia, otra temporada en el mundo, fuera de la iglesia? ¿Por qué? Porque nuestro amor no es un amor perfecto para con Dios. Y lo peor, no hemos permitido a nuestra alma, a nuestro espíritu, que se dé cuenta que si mi amor por Dios no es perfecto, el amor de Dios por mí sí es perfecto. Y si tenemos ese tipo de amor, no tenemos por qué tener miedo. Por eso el Señor te dice esta mañana: guerreros valientes, no tengan miedo, yo estoy con ustedes y yo los amo, les dice el Señor. Pero le dice el Señor: mira, 10,000 soldados, todavía son muchos. Todavía son muchos. Llévatelos al río, le digo. Ahí vamos a probar quiénes de verdad están para pelear. Diles que tomen agua de río. Y los que se agachen a tomar agua de río directamente, se arrodillan a la orilla del río, ponen la boca directamente de la corriente del río, empiezan a tomar agua, eso los apartas a un lado. Pero los que vengan, doblan una rodilla, agarran el agua con las manos y se lo llevan a beber a la boca, esos son con los que vas a ir a pelear. ¿Está bueno? Le dijo Gedeón, hermano, y los manda. Y dice la palabra que de los 10,000 soldados que le habían quedado, solo 300 fueron los que bebieron agua, llevándose con las manos el agua hacia la boca. Si el ejército primero era de 32,000 soldados y va a ir a la pelea con un ejército de 300, a ver, aquí los que son buenos para las matemáticas, ¿cuánto es? Menos del 1%. Yo quiero que le quede esa relación en su corazón esta mañana, porque ¿sabes qué te está diciendo el Señor? Muchos son los que profesan haber creído en mí y están yendo a las iglesias, pero muy pocos son los que en realidad me están buscando de todo corazón. Y sabes, el Señor hoy nos está hablando, porque el Señor te está diciendo: mira, yo esta mañana te estoy trayendo al río del Espíritu, y ahí es donde vas a ser probado.
¿Y cómo vas a ser probado? ¿Cómo bebes el agua? Porque aquellos hermanos que arrodillaron las dos rodillas y se agacharon a tomar agua directamente de la corriente, esos estaban viendo solo para lo abajo, solo para el suelo. Entonces, aquellas personas que se mantienen solo viendo las cosas materiales, solo viendo los problemas, solo viendo las dificultades, solo viendo lo malo, hermano, esas personas no están aptas para la batalla. Pero si tú sos de aquellos que llega a la corriente del Espíritu, agarras con tus manos el agua y te lo llevas a la boca. Esos, cuando hicieron eso, hermano, ellos no estaban viendo para abajo, lo llevaban y estaban tomando agua, pero con su mirada al frente o para arriba. Entonces el Señor te está diciendo esta mañana: pon tu mirada en las cosas de arriba, donde están escondidas con Cristo Jesús. Pon tu mirada en el Todopoderoso, que es el que te puede sacar adelante. Y cuando tú estés poniendo tu mirada únicamente en el Señor, entonces vas a ser apto para ir a pelear esa batalla. ¿Y sabes una cosa? El Señor te está dando la clave esta mañana y te está diciendo: ya no mires para abajo, ya no mires los problemas, ya no mires las personas que te están haciendo daño, ya no mires las circunstancias, ya no mires más para abajo, mira para arriba, porque tu ayuda viene de arriba, donde está el Todopoderoso. Y voy a cerrar aquí con esto rápido. ¿Y cómo le dio la victoria a Gedeón el Señor? Le dijo: mira, son 300 hombres, agarren una antorcha, agarren una vasija de barro, meten la antorcha entre la vasija de barro y en la otra una espada. Van a rodear el campamento madianita y van, cuando se les dé la orden, quiebran el cántaro, levantan la antorcha a lo más alto y levantan la espada y van a gritar por la espada del Señor. Ellos le agregaron también de Gedeón, ¿verdad?, porque era su general, pero por la espada del Señor. Y eso nos trae un mensaje muy hermoso a nuestra vida, porque la palabra nos compara a nosotros con vasijas de barro. Somos esas vasijas de barro. Y dentro de esa vasija de barro tenemos una antorcha que es el Espíritu Santo. Y el Señor también ha puesto en nuestras manos la espada, la palabra de Dios. Y el Señor te está diciendo esta mañana: mira, el último paso para que puedas obtener la victoria es: quiebra la vasija. ¿Qué te está diciendo el Señor? Quiebra tus moldes. Quiebra tu yo. Mengua. Deje que Cristo mengue. Perdón, que tú mengues para que Cristo crezca. Quita la barrera que no deja que la luz resplandezca en lo más alto. ¿Y cuál es la barrera? Mi yo. Me recuerdo que antes de que el Señor me llamara al ministerio para predicar, que es cierto, antes el ministerio que el Señor me dio inicialmente era de maestro de la palabra, pero el Señor me habló y me dijo: ya no eres maestro de la palabra, ahora eres. Y me dijo el ministerio, y me dijo: y ya no te llamarás Kenneth. Y me dijo mi nuevo nombre. Pero antes que todo eso pasara, yo era un bebito espiritual. Estaba en medio de la oración, adoración en la iglesia, cuando llega un hermano por detrás y me da una palabra y me dice: mira, dice el Señor que lo que está evitando que Él se manifieste en tu vida es tu yo. Tú eres el estorbo. Tú eres el que está evitando que Dios se manifieste en tu vida. Y dice el Señor:
deja por un lado tu yo y mejor deja que mi espíritu empiece a brillar en ti. Y qué difícil es comprender, hermano, que yo soy el estorbo. Qué difícil es comprender que somos nosotros los que estamos estorbando la obra de Dios en nuestras vidas. Y por eso el Señor te dice esta mañana: rompe tu vasija. Renuncia a tu yo, para que la antorcha, que es el Espíritu Santo, se empiece a notar en tu vida y se empiece a notar que tú eres una verdadera hija de Dios, un verdadero hijo de Dios, y que Dios va a estar contigo en la batalla. Gedeón tenía miedo, sabía, Dios ya se lo había dicho. Gedeón tenía el llamado, pero tenía miedo. Ya le había puesto la prueba del vellón, ya el Señor le había dado la prueba, ya tenía que estar seguro, pero todavía tenía miedo. Y el Señor le dijo: te voy a demostrar que te voy a dar la victoria. Ve, eso fue antes de los cántabros, de las vasijas y la antorcha. Desciende al territorio de Madián y escucha lo que están platicando. Y entonces un soldado le cuenta al otro: fíjate que tuve un sueño bien raro, bien extraño. Sí, ¿y cuál era el sueño? Este y este. Y entonces viene y lo interpreta el otro soldado madianito y le dice: ¡ah! Eso quiere decir que Dios le ha dado la victoria a Gedeón y que nos van a derrotar. Y yo quiero decirte esta mañana, hermano, el enemigo está teniendo más miedo de ti en este momento que el que tú le tienes que tener al enemigo. Porque el enemigo sabe que si tú esta mañana rompes tu vasija, levanta lo más alto que puedas la antorcha y levanta la espada, la palabra, y empiezas a pronunciar palabra y dices: por la espada de Jehová tendré la victoria. Él sabe que está derrotado sin ninguna oportunidad. Y el Dios Todopoderoso esta mañana te dice: estoy contigo. Varón, mujer, esforzada y valiente, estoy contigo. Levántese, póngase de pie. Y lo voy a invitar a hacer un acto de fe. Cierren todos sus ojos. Cierren todos sus ojos. Y lo voy a invitar a que haga un acto de fe. Ahí donde usted está, solo recuerde una cosa. Dice la palabra: en tu corazón crees, pero con tu boca confiesas, para alcanzar salvación, para alcanzar bendición. Ahora, ahí donde tú estás, abre tu boquita, ábrela y empieza a platicar con tu Señor. Y empieza a decirle al Señor: Señor, yo soy esa valiente, yo soy ese valiente. Durante mucho tiempo me escondí en cuevas, en hoyos, en cisternas. Me escondí en cualquier lugar que pude porque tenía miedo. Pero hoy tu palabra me dice que tu perfecto amor está conmigo. Y yo quiero echar fuera de mí todo miedo. Quiero echar fuera de mí todo temor. Confiésele al Señor: Señor, yo quiero que mi vasija se rompa. Háblele por favor. Ahí donde está, dígaselo: Señor, yo quiero que mi vasija se rompa. Ya no quiero ocultar más esa antorcha que está dentro de mí. Ya no quiero ocultar más esa llama del Espíritu Santo que está dentro de mí. Ya no más, Señor. Quiero que tu luz brille en mí. Quiero ser una luz para los demás. Quiero que tú me uses, Señor.
Y hoy he comprendido dos cosas importantes. Debo renunciar a mi yo, pero también debo romper con toda herencia ancestral que me ha estado estorbando. Debo romper con todo aquello que ha quitado el primer lugar tuyo en mi vida. Ya no quiero hacerlo así. Yo no sé cuál es la batalla que te espera. Sí te puedo decir, porque eso sí lo sé y tengo la certeza en el corazón, que habrán batallas que te van a venir, pero el Señor te dice: te estoy preparando hoy para la batalla. La vas a sentir dura, muy difícil, pero ánimo, yo estoy contigo, te dice el Señor. Porque aquí, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, yo, Jehová tu Dios, yo no te voy a abandonar, te dice el Señor. He aquí, yo he prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Y no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo, hoy te lo repito, estoy contigo, te dice el Señor. Si hay alguien esta mañana que necesite una unción especial, que necesite que Dios hoy lo ayude a quebrar su vasija, yo le invito a que haga otro acto de fe, salga un momentito de su lugar y venga, vamos a orar por usted y vamos a bendecir su vida. Santo es el Señor. Den un pasito más hacia el frente, aquí donde está la alfombra. Y le voy a pedir a Marta Alicia, a Brendita, a las hermanas que sirven aquí, vengan por favor, y quiero que impongan manos sobre estas mujeres valientes de Dios. Mientras oramos por ustedes, vamos a dejar que el Señor nos ministre con este canto. Así eres tú.
estás tocando mi corazón. Aquí estás sanando mi corazón. Padre Santo, te doy las gracias por estas mujeres y estos varones esforzados y valientes, que hoy han reconocido delante de ti que te necesitan, que hoy han reconocido delante de ti, Señor, que necesitan romper esa vasija para que tu luz brille con intensidad en sus vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, estoy bendiciendo sus corazones, estoy bendiciendo sus vidas. Te estoy pidiendo, Dios mío, con misericordia, llénalos, trátalos, ministralos, bendícelos, Señor. Ayúdalos a pelear la buena batalla de la fe. Señor, ayúdalos a poner tu mirada en ti y que sepan que van a salir victoriosos. Algunas batallas serán más largas, otras más cortas, unas más difíciles, pero hoy te pido, amado Dios, que ellos y ellas tengan la certeza en su corazón que tú estás con ellos, que tú no los vas a dejar, que tú no los vas a abandonar, que tú les vas a dar la victoria. Padre, gracias por ser un Dios misericordioso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Hermano, mientras regresa, hermana, mientras regresa a su lugar, vaya con esta confianza. El Dios Todopoderoso está con usted. El Dios que no ha perdido ninguna batalla está con usted. Y Él le dice esta mañana: ánimo, estoy contigo. Y tú tendrás la victoria. A todo aquel que cree que Dios le va a dar la victoria, ¿le puedo dar un aplauso al Señor en esta mañana?